Muy bien, mis queridos hermanos. Ahora sí, vamos a entrar en el inicio de esta clase. Sean bienvenidos todos. Somos todos los que estamos, pero no todos los que somos, ¿o cómo es eso? Bueno, vamos a encomendarnos a nuestro Dios que nos dirija, hermanos, en este tiempo. Padre, nos acercamos a ti, oh Dios, suplicando tu bendición, suplicando tu dirección, tu consejo. Ahora que comenzaremos esta clase, suplicamos que tu Santo Espíritu, oh Dios, nos dirija y toque nuestros corazones y nos ayude, Señor, porque al menos que tú no hagas la obra, Señor, al menos que tú hagas la obra, oh Dios, de nada servirá lo que nosotros aquí estamos haciendo. Por lo tanto, suplicamos tu bendición. Gracias, Padre, por mis hermanos, por cada uno de ellos. Bendícelos grandemente en el transcurso de esta clase y ayuda a tu siervo, Señor, a exponer este tema de gran importancia. Te lo suplicamos por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Bueno, vamos de lleno a la clase porque hay mucho material que cubrir hoy en día. Como ya saben, estamos llegando al final ya de esta lección acerca de la obra del Señor Jesucristo. Estas últimas clases hemos cubierto acerca de los tres oficios de Cristo. Y nosotros ya hemos visto dos de esos oficios, hermanos. ¿Quién se recuerda? ¿Cuáles son esos oficios? Sacerdote y profeta. Hemos visto estos dos, ¿verdad? Importante, hermanos. Ahora, como yo sé que ustedes son los teólogos de teólogos, recuérdenme, hermanos, ¿cuál fue el propósito que Dios estableció estos tres oficios con el pueblo de Israel? ¿Cuál fue el propósito? Exactamente, tener comunicación, poder relacionarse el pueblo y Dios, ¿verdad? Entonces el Señor estableció estos tres oficios que los vemos claramente desplegados en el Antiguo Testamento, hermanos. Muy bien, ¿quién se recuerda cuál era el rol del profeta? Solamente para refrescar nuestra memoria y que ustedes vayan captando esto. Sí, mi hermano. El profeta era el enviado de Dios, el que comunicaba al pueblo lo que Dios les quería decir. Exactamente, exactamente. ¿Y cuál era el rol del sacerdote, hermanos? Hablar de parte del pueblo a Dios. Él era quien le comunicaba, el mediador entre el pueblo y Dios. Exactamente, era el mediador, ¿no, hermanos? Ustedes están... ¡Wow! Bueno, hoy hemos llegado entonces a lo que es este último oficio, que es... ¿Cuál es, hermanos? El rey. Yes. Rey, hermanos. Ok, el oficio del rey era simplemente gobernar al pueblo en el nombre de Dios, hermanos. Gobernar al pueblo en el nombre de Dios. Y en este oficio nosotros vemos ciertas características que este oficio tenía, ¿ok? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que los reyes eran los representantes del pueblo hacia Dios. También los reyes tenían que ejercer un gobierno fiel sobre el pueblo de Dios, ¿ok? Tenían que ejercer un gobierno fiel sobre el pueblo de Dios. Otra de las cosas que el rey tenía que hacer, hermanos, es que tenía el rey que ejecutar y administrar la ley de Dios con rectitud. ¿Ok? Importante. Tenía que ejecutar y administrar la ley de Dios con rectitud. Pero también estos reyes eran los que protegían al pueblo de Dios
de los ataques de los enemigos, ¿ok? Y lo vemos claramente desplegados en el Antiguo Testamento con los reyes que se instituyeron ahí, ¿verdad? Como el rey, pues prácticamente era el líder que tendría bajo su responsabilidad el de proteger al pueblo, el de liderar al pueblo, y obviamente cuando había ciertos ataques contra la nación de Israel, el rey de Israel tendría bajo su responsabilidad, ¿verdad? Proteger a ese pueblo. Tenía en su responsabilidad que proteger a ese pueblo. Ahora, mis hermanos, antes de que se pusiera el primer rey en Israel, ¿verdad? Dios, mucho tiempo antes, había hablado a la nación de Israel, y cuando Él habló a la nación de Israel, le dijo ciertas cualidades que el rey debería tener para que gobernara sobre su pueblo. ¿Dónde lo vemos? Bueno, en el libro de Deuteronomio, hermanos. En el libro de Deuteronomio. Ahí vemos que Dios tenía ya en mente este oficio desde antes que se pusiera el primer rey de Israel, ¿ok? Pero podemos encontrar en este libro de Deuteronomio, capítulo 17, del versículo 14 al 20, cualidades que Dios dijo que tendría que tener el rey para que gobernara sobre su pueblo. Y nosotros podemos ver en este, digamos, pasaje bíblico, por lo menos 6 calificaciones que este texto nos ayuda a entender el corazón de Dios en cuanto a este oficio de un rey. ¿Quién puede leer Deuteronomio 17, del versículo 14 al 20, hermanos? Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volveráis nunca por este camino. Y tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas sus palabras de esta ley y sus estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, Dios ya está anticipando mucho tiempo antes de que se instituyera o que se pusiera el primer rey, la forma o las cualidades o las características que este rey debería tener cuando liderara a la nación de Israel. Y ahí nosotros podemos ver por lo menos 6 características que este texto nos habla de cómo este rey debería ser. En primer lugar, nos dice el texto que este rey debería ser escogido de Jehová. Debe ser escogido de Jehová o por Jehová. En segundo lugar, este rey tenía que ser escogido de entre sus hermanos. Tenía que ser escogido de entre sus hermanos. En tercer lugar, este rey no tendría que tener avaricia en su corazón.
no tenía que tener avaricia en su corazón. En quinto lugar, este rey debería poner por obra la ley de Dios. Importante, hermanos. Debería poner por obra la ley de Dios. Y en sexto lugar, este rey debería de gobernar con justicia. Con justicia. Importante, estas son las 6 características que vemos aquí en este texto de Deuteronomio 17. ¿Por qué es importante que nosotros comencemos a estudiar estas características de lo que Dios está hablando, de cómo debería ser el rey que lideraría a Israel? Bueno, porque mis hermanos, cuando nosotros lleguemos a ver o a estudiar a cómo el Señor Jesucristo cumple este oficio de rey, vamos nosotros a ver que todas estas cualidades o características se cumplen perfectamente en la persona del Señor Jesucristo. Pero antes que lleguemos a eso, hermanos, nosotros tenemos que hablar de algunas cosas que se habla en el Antiguo Testamento con estos reyes que se instituyeron. ¿Por qué debemos nosotros hablar primeramente de estos reyes que se instituyeron en el Antiguo Testamento? Bueno, porque nosotros, recuérdese que estamos viendo que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento era sombra que apuntaba a la perfección en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, los reyes que existieron en Israel, todos, sin excepción alguna, incluyendo al gran David, todos quedaron cortos en algún punto de estas características. Todos. Incluso David, hermanos, David, ¿verdad? Él llegó a fallar en un momento de su vida. ¿Por qué estos reyes llegaron a fallar y no cumplieron todas estas características que Deuteronomio 17 nos presenta? Bueno, por el pecado. Por el pecado. Porque ya sabemos que el hombre tiene pecado. Y así es que vemos que los reyes, todos y cada uno de ellos, nunca pudieron cumplir a la perfección lo que Deuteronomio 17 nos está presentando, hermanos. Incluso el gran rey David. ¿Sí, mi hermano? Pues solo quería remarcar, pastor, que de la misma manera que usted está poniendo esto, ninguno de los reyes pudo cumplir a cabalidad y con perfección. De igual manera los otros propósitos de los profetas y tampoco los sacerdotes. Todo eran sombras de lo que habría de ser, ¿no? Exactamente, exactamente. Gracias, mi hermano. Sí, mi hermano. Sin embargo, el rey David llegó a ser el estándar perfecto para los demás reyes, hermano, porque por amor a David se siguieron la línea, pero Dios lo puso como el estándar en la tierra. Ahora, yo no entiendo por qué lo puso como estándar si también falló como hombre. Bueno, no es que él fuera el perfecto. En un ratito vamos a entrar a eso, porque sí, hay algunos textos que voy a tocar referentes a la promesa que Dios hace a David de que de su linaje iba a levantar al perfecto, que fue el Señor Jesucristo, y enseguida vamos a entrar en eso. Ahora, hermanos, entonces estamos diciendo que David no pudo ser aquel rey en el cual Dios se complacería eternamente, ¿ok? Porque David no cumpliría perfectamente las calificaciones de Deuteronomio 17. Ya ustedes saben la historia de David, no hay que entrar en detalles acerca de cómo él en un momento de su vida pues cayó bajo, ¿verdad? Pero había alguien más que la escritura estaba apuntando que vendría para ser rey
con un trono eterno, hermanos. ¿Ok? Y vamos a buscar 2 de Samuel. Vamos a ir abriendo nuestra Biblia en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 16. Porque aquí vemos que Dios hace un pacto con David de que de su linaje vendría aquel gran rey perfecto. 2 de Samuel, ¿quién lo tiene, hermanos? Capítulo 7. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Hasta el 16, ¿verdad? Ok. Bien, hermanos, lo que está aquí pasando es que Dios está haciendo una promesa a David de que de su linaje iba a venir este rey que sería, su trono sería para siempre, dice ahí el texto, ¿verdad? Sería para siempre. Eso significa que sería un trono eterno. Esta promesa, hermanos, la vemos una y otra vez corriendo a través de todo el Antiguo Testamento, ¿ok? Porque incluso vemos en el Nuevo Testamento que el pueblo judío, ellos esperaban esa promesa del rey, del linaje de David. Solamente que lo esperaban de otra forma. Ellos no podían entender quién sería o cómo sería ese rey que vendría, pero ellos esperaban un rey que los libertara de la opresión del imperio que en ese tiempo estaba sobre Israel. Así es que esperaban un rey político, ¿verdad? Un libertador de esa manera. Así es que vemos que esta promesa de que Dios iba a levantar un rey con un trono eterno, la vemos corriendo desplegada a través de toda la escritura, hermanos. Y en Salmos 89 vemos que Dios vuelve a mencionar este rey que vendría a gobernar eternamente. Salmos 89, 27 al 29. Yo también le pondré un primogénito más alto que los reyes de la tierra. Para siempre le confirmaré mi misericordia, mi pacto será firme para con él. Estableceré su linaje para siempre y su trono como los días de los cielos. Ahí está nuevamente, hermanos. Nuevamente el Señor vuelve, ¿verdad?, a recordar de que Él iba a levantar un rey con un trono eterno para siempre, ¿verdad? Entonces, los profetas del Antiguo Testamento, ellos enseñaban que cuando este rey llegara, Israel iba a disfrutar de las bendiciones de Dios para siempre, hermanos. Él haría, o sea, el rey, él haría la tierra como el cielo
y su gente viviría en paz. Vamos a Isaías 55, versículo 3 al 5. Isaías 55, versículo 3 al 5. Los profetas están anunciando, enseñando que este hijo de David, como también se le llama al rey que vendría del linaje de David, al Señor Jesucristo, reinará, y el pueblo iba a disfrutar de esas bendiciones, ¿verdad? Isaías 55, versículo 3 al 5. ¿Quién lo tiene? Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestros a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y ahora pase al versículo 12 y 13 de ese mismo, ahí mismo. Porque con alegría saldréis y con paz veréis puertos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerán ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá abayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Bien, el pueblo que esté bajo, ¿verdad?, el liderazgo de este rey, disfrutará de estas bendiciones. Lo que ahí Dios está diciendo, este rey va a gobernar, su trono será para siempre, y el pueblo que esté bajo su reinado va a disfrutar tanta misericordia de él, tanta bendición, ¿verdad?, de él. Esta es la idea que nos está dando el texto. Vamos a Isaías 9:7, porque Isaías 9:7 yo sé que ya se lo saben de memoria ahí, hermanos. 6. Isaías 9:7, ¿quién lo tiene? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nuevamente, la escritura vuelve a recordar que del linaje de David, el rey que Dios iba a levantar, sería un rey que traería paz, ¿verdad? Que el pueblo iba a disfrutar de esas bendiciones. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo aquí, tengo más citas bíblicas, pero por cuestión de tiempo vamos a pasar. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que estamos recordando que a través de todas las páginas de la Biblia, como ríos de agua viva, corre esta promesa a través de todo el Antiguo Testamento hasta que se manifiesta, ¿verdad?, lo que aquí se está proclamando. Pero esto no se queda aquí, hermanos. Los profetas van más allá de esta proclamación de que este rey que Dios levantaría traería paz, bendición sobre su pueblo. Los profetas, ellos anunciaban que este rey daría libertad al pueblo y daría victoria sobre sus enemigos. Isaías 9, 4 al 7. Vamos a buscarlo, hermanos. Isaías 9, del 4 al 7. Y alguien más que busque Jeremías 30, del 8 al 9. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de sus hombros y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque toda batalla quien pelea con estruendo y con vestidura revoltada en sangre. Pero esto será para quema y combustible para el fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está, hermanos. Bueno, los profetas están anunciando, enseñando que este rey que vendría
daría libertad a su pueblo y victoria sobre sus enemigos. ¿Quién tiene Jeremías 30? Capítulo 30, versículo 8 al 9. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus columnas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Amén, amén. Wow, wow. Hermanos, qué textos aquí para profundizar. Son maravillosos. Pero la cosa no se queda ahí, hermanos. Los profetas van más allá de estas proclamaciones. Y ahora lo que los profetas están haciendo, aparte de proclamar libertad para el pueblo, ¿verdad? Ellos lo hacen una proclamación de que el reino, ¿verdad?, de este rey que se está anunciando sería un reino mundial y un reino eterno. Mundial y eterno. ¿Dónde lo dice? Bueno, vamos a Deuteronomio 7. Deuteronomio 7. Solamente vamos a leer los versículos 13 y 14. Y Salmos 72, 5 al 8. Te amaré y te bendeciré y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, y tu grano y tu mosto y tu aceite, la cría de tus vacas y de los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus bestias. ¿Es Salmo 72, 5 al 8? No es Deuteronomio. Deuteronomios 7, 13 y 14. Sí. Del 13 al 14. Ok. ¿Quién tiene Salmo 72, 5 al 8? Te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días la justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Wow, wow, esto es maravilloso. Hermanos, perdónenme porque la cita no era era Daniel 7. Daniel 7, 13, 14. Ahí es donde está hablando acerca de la visión de Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta cita, hermanos, a mí este capítulo 7 de Daniel me encanta, es uno de mis favoritos, porque como ustedes me han escuchado aquí, que lo he predicado acerca y lo he enseñado acerca de la coronación del Señor Jesucristo, después de su ascensión, cuando fue coronado, ¿verdad?, como Rey absoluto, ¿verdad? Vemos ahí que Daniel nos presenta al Cristo coronado y se le dio dominio sobre todo. Su reinado es para siempre, o sea, todo ha sido puesto bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Y Daniel 7, 13, 14 nos recuerda, hermanos, quién es este rey. Una cosa aquí, una nota al margen, hermanos. Les quiero recordar a ustedes que en estos momentos Cristo ya está reinando. Cristo está sentado en el trono con poder, con gloria. Él no es que va a reinar en un futuro. Él ya está reinando.
Él es el Rey absoluto, Él es el soberano, Él es el Altísimo, hermanos. Y nosotros tenemos que tener presente esta cita bíblica en nuestras mentes. ¿Por qué? Pues para recordarnos que tenemos un Rey, para recordarnos que nosotros vivimos bajo el reinado de este Rey, y para recordarnos también las bendiciones que hay cuando uno camina bajo la voluntad y bajo ¿cómo se dice? Estoy buscando una palabra, hermanos. Bajo el liderazgo de este Rey. Entonces, siempre tenemos que tener en mente que Cristo ya está reinando. No es que va a reinar en un futuro, Él ya está reinando y reinará por siempre, hermanos, como nos recuerda Daniel aquí. Bueno, también en tercer lugar, aparte de que los profetas anunciaban que este Rey iba a libertar a su pueblo, que nos iba a dar, que iba a dar victoria sobre los enemigos. También dijimos que los profetas anunciaban que el reinado de este Rey iba a ser mundial y eterno, ¿ok? Mundial y eterno. Ahora no voy a entrar de lleno a lo que es cómo va a ser esto de que Él se va a manifestar ante los ojos de todo ser humano, este reinado. Más adelante voy a ir entrando en detalles acerca de cómo el Señor Jesucristo ha comenzado a reinar cuando vino a esta tierra, en un sentido de que Él comienza a conquistar los corazones de sus enemigos. Y hermanos, recuérdense que el hombre sin Cristo es constituido enemigo de Dios. Y cuando nosotros estábamos sin Cristo, éramos enemigos de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Cristo reinará. Cristo reinará sobre sus enemigos. No solamente va a reinar sobre estos enemigos que éramos nosotros y nos ha conquistado, ¿ok? Ahora Él gobierna sobre nuestras vidas, sino que también va a reinar sobre estos enemigos que en cierto sentido no se someten a su voluntad, ¿verdad? Y están caminando en su propio pecado. Él va a reinar sobre todo, ¿ok? Era una nota al margen, pero después voy a entrar de lleno en eso. Sí. Nada más para afirmar lo que usted dice, que el Señor está reinando, dice, Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho, sin embargo os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes. Este texto es el que acabamos de leer en Daniel, ¿verdad? Por eso los líderes religiosos, ¿verdad?, se enfurecieron tanto y rompieron sus vestiduras y dijeron, ¿qué es esto? ¡Qué blasfemia! ¿Ustedes han escuchado lo que acaba de decir? ¿Por qué? Porque el judío, los fariseos, entendían perfectamente lo que Cristo proclamó ahí. Porque ellos entendieron que este Jesús que está siendo ahí juzgado, se está autoproclamando el personaje de Daniel 7. Y por supuesto los judíos entendían bien acerca de esta visión de Daniel 7, de uno que se le daría todo el dominio, el poder, y que todo iba a estar bajo sus pies. Por eso fue que ellos dijeron, esto es blasfemia, ¿qué más pruebas quieren? Y ahí comenzó todo eso más. Pero bueno, hermanos, en tercer lugar, los profetas no solo enseñaban y proclamaban que este rey libertaría a su pueblo, iba a dar victoria sobre los enemigos, también proclamaban que su reinado iba a ser mundial y eterno, pero aparte los profetas anunciaban que este rey sería, una de sus características sería de que iba a ser justo. Jeremías 23:5, vamos a ver ahí. Jeremías 23:5. He aquí que vienen
Jehová, en los cuales levantaré a David un renuevo justo, y un rey reinará y prosperará, y hará juicio y justicia en la tierra. Wow, hermanos, pregunta entonces ahora, ¿quién es este rey del cual los profetas están hablando, enseñando, proclamando? ¿Quién puede cumplir, hermanos, aparte de esto, con las características, las cualidades que Dios dice en Daniel 17? ¿Quién? Cristo solamente, hermanos. Cristo, Cristo, Cristo. ¿Cómo cumplió el Señor Jesucristo estas características de rey? Bueno, veamos por la Escritura el cumplimiento de los requisitos establecidos por Dios en cuanto a este oficio, hermanos. En primer lugar, dijimos que este rey debería ser escogido por Jehová. Salmos 2, versículo 1 al 6. ¿Quién lo tiene? Y otro que busque Mateo 3, 17. A ver. Versículo 1 al 6. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahí vemos, hermanos, que es el ungido de Dios y el rey que Él dice Dios que va a poner. Su rey, ¿verdad? Entonces, si ustedes que conocen bien las Escrituras, ustedes saben que este Salmo 2, hermanos, habla acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces estamos viendo que ahora mismo en Cristo se está cumpliendo esta primera característica de Daniel 17, ¿verdad? Que el rey debería ser escogido por Dios. Pero vamos a Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, aquí vemos que el Señor Jesucristo es aprobado y escogido por Dios mismo, Dios el Padre. Por lo tanto, Cristo cumple con esta primera característica que vemos en Daniel 17. Pero vamos a la segunda característica, hermanos. Porque la segunda característica nos dice que el rey debe ser escogido de entre sus hermanos, ¿verdad? Vamos a Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Obviamente, esta profecía se está dando en el contexto de que se le daría al pueblo de Israel, ¿verdad? Este líder, este rey, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Por lo tanto, vemos entonces que Cristo cumple con esta segunda característica de que sería escogido de entre sus hermanos. Pero en tercer lugar, hermanos, la tercera característica de Deuteronomio 17 es que el corazón de este rey no sería dado a la avaricia. Hermanos, y el Señor Jesucristo cumple perfectamente esto. Zacarías 9:9. Y
Ahí vamos. Lucas, busque ahí entonces esa hermana. Es Lucas 9, 57 a 58. Lucas, ¿qué dijo, no? Lucas 9, 57 a 58 y Zacarías 9, 9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Amén. ¿Quién tiene Lucas 9? 57. Al 50, sí, 57, 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Así es que vemos entonces que esta característica, obviamente, el Señor Jesucristo la aplica perfectamente, hermanos. La cuarta característica, este rey amará o debería de amar la ley de Dios. Y el Señor Jesucristo, ciertamente, Él amaba la ley, la palabra del Señor. Juan 6:38, ¿qué dice ahí? Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén, amén. Y esta es solamente una de muchas, hermanos, citas bíblicas. Nosotros podemos ver bastante. El Señor Jesucristo cumplió perfectamente con esto. Él amaba hacer la voluntad del Padre, decía. También vemos la quinta característica de Deuteronomio 17, de que el rey debería poner por obra la ley de Dios, ¿verdad? Bueno, pues el Señor Jesucristo cumplió perfectamente esta característica. Juan 5:36. Juan 5:36. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Amén. Wow. Y la sexta característica, hermanos, este rey debería gobernar con justicia. Vamos a ver qué dice Isaías 32, versículo 1 al 4. Isaías 32, versículo 1 al 4. He aquí para justicia reinará un rey, príncipes presidirán un juicio, y será que varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el viento, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Amén. Hasta el 4, ¿verdad? Ok. Bueno, hermanos, el Señor Jesucristo cumplió perfectamente todas estas cualidades, estas características, y vemos que el libro de los Hechos nos recuerda, ¿verdad?, de que Jesús es ese rey que se ha venido anunciando a través de todo el Antiguo Testamento, de que iba a venir. Y solamente para corroborar y comprobar todo esto, leamos Hechos 2:30, que nos comprueba que Cristo es este rey que había de venir. Hechos 2:30. Pero siendo profeta y sabiendo que son juramento, Dios le había jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Más claro no puede estar, hermanos. Más claro. Vamos a parar aquí porque si entro a este segundo punto, vamos a entrar, no vamos a acabar hoy, hermanos. Porque y no me gustaría, bueno, es que vamos a cancelar los 2 próximos domingos de estudio bíblico y entonces se va a quedar como un vacío aquí, pero
Solamente quiero recordarles que Cristo es aquel rey que había de venir, el que fue proclamado, y ahora vemos que su reinado, ¿verdad? Está extendiéndose sobre toda la faz de la tierra en un sentido de que está conquistando los corazones del hombre, ¿verdad? Está avanzando ese reinado, pero ese reinado se va a manifestar visiblemente cuando Él regrese, establezca, ¿verdad?, aquí la base de todo y reine completamente, hermanos. No voy a entrar en este punto porque les digo, es un cuento, entonces vamos a estar aquí todo 1 hora más, pero mantengamos en mente lo siguiente, hermanos, que después de la resurrección, a Cristo le fue dado todo el poder y todo el dominio como el Dios hombre, ¿ok? Él está reinando, Él está gobernando, todo ha sido puesto bajo sus pies, bajo su liderazgo, bajo su dominio. Nosotros vivimos bajo ese gobierno del Señor Jesucristo. Así es que la realeza del Señor Jesús no es algo que vendrá en el futuro, hermanos. Cristo ya es rey, ¿ok? Y ahora mismo Él es la máxima autoridad de todas las cosas, como lo dice 1 de Timoteo, versículo 1 al 17, hermanos. Y con esto vamos a concluir nuestro tiempo. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra y a esta enseñanza. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, tu paciencia para con nosotros. Oh Dios, gracias, porque tú has levantado un rey, Señor, un rey perfecto, la cual es la única esperanza del hombre. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias, oh Dios, porque nos has libertado de nuestros pecados y nos has trasladado al reino de tu Hijo amado. Él reina para siempre. A Él sea toda la gloria, la honra, la adoración por los siglos de los siglos. Amén, amén. Bien, mis hermanos, vamos a tomar café y a comer algunos, no sé qué hay, panecillos o snacks.